Un presidente en el ejercicio, cuando va a salir, tiene que saber salir del poder. Balaguer siempre tuvo esa destreza de entrar y de salir, porque al final la historia lo que recoge no es como entraste, Es como salir. es como salir. Marino, bienvenido. Francisco, Qué honor. el honor es mío y gracias por invitarme. Eres de los pocos que me saca de la política académica a venir a un programa de televisión, porque estoy rehuyendo ir a los programas porque yo soy muy sincero en mis conceptos académicos e intelectual en términos a la política, y a veces a los políticos dominicanos les gusta que se conviertan en foca y se ponen bravos algunos cuando hago un análisis de lo que yo creo, que no quiere decir que es una verdad hecha de piedra. Yo puedo estar equivocado, pero lo hago producto no solamente de los años que tengo viendo escenario político, estudio y he visto mucho en América Latina. Yo pertenecí una época a una unidad de asesores de campaña en América Latina, cuando la democracia cristiana tenía 26 gobiernos Wow. en América Latina. Un poder. Entonces uno va acumulando experiencia discreta, porque los que asesoran campaña no tienen que estar delante, sino detrás. Y eso es algo que he visto nuevo ahora de los asesores de campaña, que les gustan hacer su marketing político propio y a veces hasta compiten con el mismo candidato. Y ahora que yo estoy libre de asesorar campañas electorales, que puedo hablar de una manera diáfana, precisa, pero por lo menos oriental. Y esa es mi tarea ahora, concienciar a la gente y abrirle la mente a la gente para que pueda ver sin pasión los escenarios. Qué interesante. Y de eso se trata este espacio, dentro de nuestra propuesta, descodificar la política con grandes pensadores. Iniciamos con los resultados de las elecciones municipales. Ya ha pasado el tiempo suficiente en estos días para que las aguas se calmen y para que podamos ahora darle una mirada profunda. El impacto que tienen las elecciones, ¿esperabas tú ese desempeño de la fuerza del pueblo? El triunfo arrollador del gobierno, ¿era previsible? ¿Cómo el PLD saca de alguna manera un músculo electoral, pero a ver, pierde Santiago? Muchas lecturas desde el punto de vista del candidato presidencial Abel Martínez, del impacto a Leonel Fernández y de las estructuras partidarias, que queda claro que el PLD tiene una maquinaria electoral, aunque con muy mal imagen, y el PRM gana auxiliándose de estrategias que son nativas del PLD de Leonel y de Danilo. Yo tenía meses diciendo que esos eran los resultados. Inclusive escribí un artículo diciendo que entrábamos en una era de la debilidad de los partidos tradicionales. También decía en mi artículo que aquel que estuviera sentado en el trono, vamos a decir, o aquel que fuera síndico, tenía mayor posibilidades de repetir. Y hablaba de que el que mayor cantidad de alcaldía iba a tener era el gobierno. ¿Por qué razón, Francisco? Vamos a analizar las causas ahora. Tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana venían haciendo una mala estrategia desde un principio. Esa mala estrategia basada en, y extrañamente,
en una articulación de una organización de su propia campaña. Cuando tú sales del gobierno, tú no puedes seguir haciendo una campaña como si estuviese en el gobierno. Tienes que hacer una campaña desde que sales del poder, tiene que iniciar el proceso. En todos los libros de ciencia política hay una pregunta famosa que dice, ¿cuándo empieza la oposición? Al otro día de que se gana o se pierde la campaña. Es decir, Marino, que tú estás revelando que gran parte del fracaso del PLD... ¿Mala estrategia? Sí, no, pero permíteme retomar esto para que continúe. Sí, escuchen bien lo que plantea Marino Berigüete. Está planteando que el PLD perdió, salió del poder, pero que ha seguido como si continuara gobernando, claro, en términos de sus estrategias políticas. Claro, mira por qué. Eso es descomunal. Cuando si tú tienes, para que el pueblo común lo entienda, si tú tienes una tasa de rechazo alta y el partido gobernante gana con el porcentaje que ganó, esa tasa de rechazo que tú tienes, para tú poder competir con ese nivel de porcentaje que gana, el gobierno tenía la mayoría cantidad de la sindicatura. Tenía por encima de un 60 y pico por ciento, ahora tiene un 71%. Si tú sales, tienes que analizar cuáles fueron las causas que hicieron que tú salieras. Es lo primero que hace un estratega político. Vamos a ver por qué salimos del gobierno. Si tenemos una tasa de rechazo, ¿cómo combatir esa tasa de rechazo? Porque la tasa de rechazo en las campañas se gana por aciertos y por desaciertos. Cuando tú tienes un acierto positivo, tienes que continuarlo. Si tú pierdes, es porque la población algo hiciste que te redujo. Entonces, esa tasa de rechazo que presentaban los candidatos en los diferentes municipios, candidatos que inclusive no debieron de haber sido candidatos, y tú los repites, tú no puedes tener ese mismo resultado. Si un candidato inclusive fue en el proceso pasado y perdió, porque lo repite. Entonces, la tasa de rechazo, ¿cómo se combate? Sobre todo si tuvo mal desempeño, porque cuando tú pierdes por un estrecho margen, tienes la posibilidad de poder quizás ganar con algunos ajustes, pero alguien que pierde de 20, 30 puntos, te está diciendo la comunidad, no lo quiero. Pero fíjate, no solamente eso. Una campaña, cuando existe un rechazo, es lo siguiente. Si tú tienes ahora mismo un problema con mi amiga, la señora suya, o yo tengo un problema con mi señora de carácter, y me voy a la habitación de al lado, y ella se queda en la habitación matrimonial, bueno, va a pasar mucho tiempo en que si cada quien come solo, se va, no habla con ella, esa tasa de incomodidad entre los dos se mantiene. Entonces, para ir y aplatanar ese análisis, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, sus candidatos principales hicieron una campaña desde una jipeta arriba y comenzaron a caminar las provincias, pero no fueron capaces, desde que salieron, iniciar un proceso de ir a hablar con la gente. Wow. Cuando tú tienes una tasa de rechazo que compite con la tasa de aceptación, si tú no vas y te le sientas a los electores, hablar con ellos, ahí a una provincia, por ejemplo, hacerte un análisis. Nosotros, Jacinto, por ejemplo, tenía una tasa de rechazo que oscilaba por su forma de ser con los balagueristas.
porque Balaguer era el líder, o sea, íbamos en contra del gran monstruo que apoyaba en ese entonces. Paradójicamente yo trabajaba con Jacinto y no con Carlos Morales, y Carlos Morales era el candidato del gobierno. Carlos Morales llegaba en un helicóptero y con toda la parafernalia del poder porque tenía el apoyo de Balaguer. Nosotros no. Y aquí inclusive hay un comunicador ahora que éramos de ese mismo equipo que compartimos. Yo era el asistente político de don Jacinto y él era el jefe de campaña, era el coordinador de campaña. ¿De quién se trata? De Humberto Salazar. Humberto te puede contar cómo yo saco a Jacinto de la capital. Jacinto no quería salir de la capital y arrancó con el método que yo aprendí en Venezuela, porque yo no lo aprendí aquí. Yo lo aprendí en Venezuela cuando me formé en la Konrad Adenauer con los alemanes, cuando hice gerencia de campaña. Nosotros llevamos a Jacinto, a un rico como Jacinto Peinado, que tenía esa tasa de rechazo y que el líder era Fernando Álvarez Bogal en esa época, después de Balaguer, a comer con la gente en finca, a hablar con la gente, a darle la mano, no a subirlo en la jipeta. No te puedes subir en vehículo porque tú eres el dueño de la Delta, tú tienes que caminar. Caminábamos. Que la gente te sienta cercano. Los pueblos me decían. Y se comía su chicharrón y su carnita. Eso, y separarme la fritura. Ay, ay, ay. Entonces, mira, le íbamos midiendo con un marcador la cantidad de manos que tenía que dar. Tenía que dar por lo menos en una semana más de 200 o 100, 150 manos a gente. Cuando tú tienes una tasa... Eso se medía. Sí, claro. Cuando tú ¿Y se sigue haciendo ahora, Mario? Yo no sé. Yo no sé. Pero cuando tú tienes una tasa de rechazo... Porque ahora es lo que yo veo es esto. Mira, son como modelos ahora. Cuando tú tienes una tasa de rechazo... Mira. El cariño es así ahora. Cuando tú tienes una tasa de rechazo, no puedes hacer una campaña... Distante ni de la cúpula de una jipeta como si fuera un Luis Miguel. No, hay que ir al pueblo. Entonces, esa fue una mala estrategia que empleó los dos partidos opositores. Segunda mala estrategia, perdió el tiempo. Perdió el tiempo, porque el tiempo en campaña es lo único que no se puede recuperar. Si usted no elige su candidato a tiempo, si no hace una alianza a tiempo, es preferible elegir tus candidatos a tiempo para que salgan a tener empatía con la gente, a hablar con la gente, a presentar su programa, porque cuando tú estás compitiendo con un gobierno, tú fuiste gobierno y tú sabes cómo el gobierno hace campaña y cómo compite, porque tú tuviste 20 años. Y no hablo de uno, hablo de los dos, porque los dos son... tanto Leonel como Danilo. Entonces, y Danilo estuvo los 12 años de Leonel dirigiendo esa arquitectura. Entonces, ese infantilismo político que cometieron de dejar para último las heridas no se cierran cuando queda muy poco tiempo. Las heridas se cierran cuando tú eres capaz de tener tiempo, de poder conversar, de poder hablar y de poder armar un proyecto de país o de nación y de hablar con la gente. Tú estás haciendo una radiografía que nos permite entender ahora por qué esta alianza ha sido exitosa desde el punto de vista del marketing, pero ha sido un fracaso electoral. No solamente que fue un fracaso electoral, sino que no hubo sinceridad en esa alianza. No hubo sinceridad porque cada uno tenía o tiene una agenda particular. Y en una alianza, cuando se hace, los egos, las imposiciones, tienen que quedarse debajo, porque si tú vas a un diálogo, a una alianza, no puedes llevar agenda, porque si lleva agenda es una imposición. No, yo no hago esta alianza si fulano no va, eso es imposición. Y las alianzas no pueden ser impuestas, sino
tienen que ser una alianza. Oye bien lo que te voy a decir. Si es de buena intención, si es patriótica, tiene que ser una alianza donde la bandera, el país, esté por encima de uno mismo a veces. Entonces yo creo que el fracaso de este proceso a los partidos opositores se debió a una mala estrategia de movilidad, a una mala estrategia en la alianza y a una falta de visión. Por eso yo creo que ambos partidos no tuvieron profesionales con la experiencia, profesionales estratégicos, pero no estoy hablando, mi querido amigo Francisco, de gente que se engancha a la política porque han sido funcionarios públicos, porque esa es una de las cosas que tienen los partidos políticos. El Partido Reformista Social Cristiano, ese que tuve ahí, tenía 3 o 4 hombres que lo prepararon en la Konrad Adenauer, que hicieron ciencia política, que hicieron gerencia de campaña, que cuando aquí no se hablaba de marketing político, que cuando aquí no se hablaba de encuestas, ya ese partido tenía técnicos y asesores profesionales, 4 o 3. Belarminio fue el último que llegó, porque Belarminio era alumno de uno prácticamente. Pero ahí estaba Sergio Cedeño, muy bueno en términos de planificación de campaña. Humildemente estaba yo. Y después de ahí, ese partido tenía algunos técnicos que podía tú armar. Tenía técnicos para armar la campaña electoral. Ese partido se fue disminuyendo en la medida que esos técnicos se fueron retirando. Pero la profesionalización de la campaña, si los partidos no la obtienen, ahora bien, nosotros no éramos solos, teníamos sociólogos, creativos, teníamos politólogos. Antropólogos nunca, por ejemplo, en mi equipo no tuve, pero yo tenía no solamente estadígrafos, nosotros traímos las primeras... ¿Estadígrafos? Sí, las primeras encuestas que nosotros trajimos. Lo primero que hizo Focus Group aquí fui yo. Traje un venezolano llamado Alfredo Keller, y quien lo hizo está vivo porque aprendió a hacerlo conmigo, que es Wilson Rodríguez, el que es ahora mismo el jefe de Relaciones Públicas, director de comunicación del Banco de Reserva. Aprendió con Alfredo Keller, que lo traje. Las primeras encuestas que nosotros traímos, que fue la Hamilton Stat, cuando nadie hablaba de eso, nosotros empezamos a traer las herramientas y el partido iba teniendo éxito en esa medida. Me gustaría escuchar, pero en un paréntesis más adelante, un poco cómo era el comportamiento de Balaguer para comparar esa personalidad de las diferencias entre un pseudo caudillo ilustrado, en algún momento así lo veo yo, Balaguer con tanto poder, Leonel, esos temperamentos y esa personalidad, Hipólito, ¿qué tanto escuchaban y cuál era la diferencia? Pero quiero volver a un punto neurálgico del proceso y preguntarte, desde tu punto de vista como experto marino, y yo sé que la audiencia ha pensado mucho también, al igual que yo en lo siguiente, ¿qué tanto impacto negativo tuvo que Danilo Medina fuera el presidente que llevara el PLD a la salida del poder, imponiendo a Gonzalo Castillo, y que después de esa derrota él se quedara con la presidencia del PLD y que esa organización política siguiera en un bateo y corrido sin que se valorara la salida? ¿No debió salir Danilo del protagonismo y hacer una especie de revolución de un nuevo liderazgo en el PLD? ¿Cuál es tu punto de vista con eso? Eso requiere un análisis de un programa completo. Te voy a decir... Pero resúmemelo, por favor. Un presidente, cuando va a salir, tiene que saber salir del poder. Oye bien, un presidente en el ejercicio, cuando va a salir, tiene que saber salir del poder.
Balaguer siempre tuvo esa destreza de entrar y de salir, porque al final la historia lo que recoge no es como entraste, Es como salir. es como saliste. Y Balaguer cuidó milimétricamente, que muchos de nosotros a veces lo cuestionábamos por algunas acciones y luego nos dimos cuenta. Te voy a decir 3 elementos que te van a, a visualizar. Primero, lo que tú decías, cuál era la reacción con las encuestas. Cuando Balaguer una vez le llevó un venezolano, que era uno de los expertos en América Latina de marketing político, se llamaba Jack Shumey, no el hijo, sino Jack Shumey era el creador junto con John Napolitan de la comunicación política. No se hablaba de eso. Jack Shumey le lleva a Balaguer que hay que hacer una encuesta y le lleva cuánto cuesta. Y había un señor que se llamaba Guaroa Iranzo y le dijo, eso es muy caro. Y Balaguer se voltea así y le dijo, caro es perder las elecciones. Lo que le quiero decir es que él tenía conciencia de que lo más caro era perder las elecciones, no lo que costaba una encuesta para saber por dónde íbamos. La salida, Balaguer, y hoy te voy a dar una primicia aquí. Adelante. Balaguer no quería hacer alianza con el PLD. No quería Balaguer hacer alianza en el 96. Balaguer no quería hacer alianza con el PLD. Balaguer quería hacer alianza con Peña. Con su enemigo histórico. No era tan enemigo. Pero porque como que no. Ya no era tan enemigo. Sí, con Balaguer fue que se persiguió a Peña, se le acusó de narco, de lo que lo financiaban, de haitianos, de su descendencia. Acabo de decirte que un gobernante lo primero que tiene que hacer es saber salir. Wow. Y Balaguer nunca me dijo a mí, ni a sus militantes, que Peña, Juan Bo eran enemigos, eran adversarios políticos, pero nunca enemigos. ¿Quién tenía las elecciones ganadas en ese momento? Era Leonel. Era Peña. Era Peña. Peña tenía por encima un 40 y pico. Óyeme, para Peña, para ganarle a Peña, y eso es un capítulo de la historia que solamente Humberto Salazar, quien le habla, Quique Antún y 2 más, pueden escribir sobre eso, cómo se ganó esas elecciones. Pero yo prefiero mantenerlo como lo he mantenido siempre, en secreto profesional. Pero más adelante lo vamos a desclasificar aquí. No. Pero más adelante lo desclasificaremos. No, eso no. Ya Humberto lo ha ido desclasificando. Lo que te quiero decir es, mi querido amigo, Balaguer tenía, como todo presidente, informaciones privilegiadas. Y Balaguer quería saber salir. A pesar de que Peña le estaba amedrentando, amenazando su círculo político de que iban a ser procesados, Balaguer tuvo sus conversaciones con Peña y Peña tuvo sus conversaciones con Balaguer. Y de ahí vivo varios actores que están todavía ahí. ¿Qué pasa? Que en ese entonces, mi querido amigo, óyeme, mi querido amigo, Balaguer tenía Peña tenía un vicepresidente que Balaguer decía, por la información que ya tenía de la enfermedad de Peña, que no podía ser Fernando que Álvarez. Si Fernando asumía el poder, iba no solamente a destruirlo a él, sino al Partido Reformista Social Cristiano. ¿A ese nivel? A ese nivel. Fernando está vivo todavía, gracias a Dios. Balaguer conversa con Peña y Peña le ofrece todas las garantías, la nobleza de ese hombre, porque ese hombre es un hombre que ha sido uno de los políticos más nobles que ha tenido la República Dominicana. ¿Te refieres a Peña Gómez? Peña Gómez.
Peña Gómez tenía una relación con Fernando Álvarez Bogar de hermano, de tal grado que era de hermano, porque su juventud la pasó con esa familia. La familia de Peña, Peña se crió con los Bogar ahí en un pueblecito en Mao. Entonces, esa familiaridad, le dijo que todo lo que él quería, menos cambiar a Peña. Menos cambiar a Fernando. A Fernando. Entonces Balaguer comienza a tener un contacto con una persona que fue el que realmente hizo el Frente Patriótico. El Frente Patriótico no lo hizo Leonel. El Frente Patriótico no lo hizo Danilo. El Frente Patriótico lo hizo Coco. Miguel Coco. Miguel Coco. Wow. Que no era un militante. Señores, datos de la historia aquí. No aquí era, se está descodificando la política. No era un militante, era un hombre. Miguel Coco fue el gran armador. Coco, el gran armador. Luego se integra Temo y luego entonces se integran los otros. Balaguer tenía una buena relación con ellos y comienzan a armar lo que sería el Frente Patriótico, que fue patriótico, porque Balaguer lo único que le exigió al Partido de la Liberación Dominicana era que ningún funcionario del Partido Reformista Social Cristiano asumiera una posición. Esa fue la condición. Esa fue la condición. E inclusive... ¿Y cómo tú le niegas la oportunidad a tu propia gente de que vaya al poder en una alianza? Inclusive, te voy a decir la frase que él nos dijo a un grupo que yo estaba ahí. Quique Antún también estaba ahí. ¿Qué le dijo Balaguer? Déjame llegar ahí. Balaguer le exigió eso. Ganamos el proceso electoral. El PLD le lleva una lista, porque el PLD en esa época eran 13,000 cuadros que tenía. No tenía ni siquiera, no estaba preparado para el poder. Inclusive, Leonel no creía que había ganado las elecciones. Tuvo primicia para ti, que llamarlo Olivero Félix, porque Pina le había dicho, usted es el presidente, y dice, no, ponme Olivero. Y Olivero es que toma el teléfono y le dice, presidente, usted es el presidente de los dominicanos. Wow, es decir, que ahí, Leonel no creyó en ese momento que ganó las elecciones, porque era un milagro electoral. Era un milagro. Peña le llevaba más de 19 o 20 puntos al PLD. O sea, era imposible. Fue una estocada emocional mortal para Peña. Entonces, fíjate algo, Francisco. Balaguer supo siempre bajar del poder. Dime la frase que le dijo Balaguer. Balaguer le dijo a nosotros, cuando fue una persona que sí me voy a reservar ese nombre, con un listado para que nos nombraran. Yo estaba ahí porque te voy a mandar en estos días el staff de campaña de eso. Habíamos 13 personas. De esa hay varios vivos. Y yo lo tengo, del staff de campaña, que fueron los que se designaron para hacer el Frente Patriótico. Y yo estaba ahí. Fuimos a donde Balaguer, porque el PLD sí quería cumplir su palabra, quería nombrar a algunos miembros de ese staff. Balaguer le dijo que no, que era patriótico. Entonces fuimos a reclamarle a Balaguer, ¿por qué razón esa actitud? Si ganó por nosotros. Y Balaguer le dijo, hay que dejarlo que gobiernen solo para que la gente vea que son iguales que nosotros. Esa fue la frase lapidaria que Balaguer. Hay que dejarlo que gobiernen solo. Y para que los errores no fueran parte de... Para que vea. Yo no lo entendí porque éramos muy jóvenes. Yo decía, concho. No lo entendimos. Muchos no lo entendimos. Al final, cuando se fue desarrollando, nos dimos cuenta que tenía razón. ¿Por qué? Porque cuando un partido en el gobierno hace una alianza con un partido ya con un líder como él,
se cambian las lealtades y se van y emigran. Sin embargo, con esa actitud Balaguer mantuvo Su fortaleza. su liderazgo y mantuvo ese Pues, poder de la oposición. ahora acabo de entender, Marino Berigüet, que es injusto históricamente aquel mote de Comesolo. de Comesolo. Claro que es injusto. Permíteme ir al comercial, Marino. Claro que es injusto. Esto está interesantísimo, señores. Y te voy a decir quién fue el que lo hizo. El que lo hizo. Porque fue en Puerto Plata. Pero estamos ahora, y qué interesante conversar y trasladarse en el tiempo al pasado para entender el presente. Y ahora nos toca analizar en este tramo del programa el discurso del presidente Luis Abinader en este pasado 27 de febrero, su último discurso de rendición de cuentas del primer gobierno, para que me analices el discurso y veamos los liderazgos, de cómo ves a Leonel como candidato, cómo ves a Abel y cómo ves al presidente desde el punto de vista del ojo del experto, asesor y consultor estratega de campañas políticas, Marino Berigüete. No se mueva de allí, brevísima pausa. Bueno, estamos de regreso, una conversación para la historia, descodificando la política, programas que buscan reivindicar este formato largo, profundo y especializado, que se basa en conversaciones donde el entrevistador sabe escuchar y a quien se entrevista sabe hablar de una nación. Es el tipo de comunicación que más disfruto y en este momento continuamos con Marino Berigüete. Cuéntame del discurso del presidente Luis Abinader. Tramo final, 8 minutitos, y quiero que lo hagamos lo más rápido posible para que no se nos quede tu visión de Leonel, cómo queda bien parado Abel y el presidente. Te voy a decir 2 palabras. 2. No, te puede tomar un poco más de 2 palabras. 2. El presidente lució ya un hombre sin miedo. Ya no es un presidente temeroso lo que iba a decir, sino presentó un discurso emotivo, consciente de lo que hablaba, cada párrafo que leía, un discurso poético, inclusive al principio, si lo oye, los que armaron el discurso, los que junto con él supieron usar la prosa, porque los discursos hay que analizarlos desde su contexto del escenario del momento. El escenario del momento es un escenario pro reelección, que debe de ser su último discurso, porque ese es una de los aciertos que tiene que hacer ahora el PRM. El PRM no puede continuar después del 19 de mayo teniendo un presidente político. Tiene que comenzar a construir un estadista. Y el estadista ya no habla de manera emotiva, sino consciente y razonable y que deje cosas. Fue un discurso de sus obras, fue un discurso emotivo, de las realizaciones, del cambio, porque un discurso de un presidente es su propia creencia, o sea, es lo que él planificó y hizo. Y yo creo que fue un buen discurso. La gente dice, bueno, ¿y por qué fue un buen discurso? Bueno, porque un presidente no puede hablar de un pasado malo, tiene que hablar de un futuro, de un país, tiene que poner a pensar a la gente para que puedan soñar en una economía fortalecida, en una creación de empleo, en corregir algunos errores, en una economía sana. Él pasó en la mayoría de los primeros puntos que lo fue tratando uno por uno, le dedicó más tiempo al saneamiento de la economía, que eso es muy importante para los sectores que producen empleo, que producen bienes y servicios. Habló del turismo. El turismo, nadie puede decir que el turismo no está así. Yo vivo en una parte donde el turismo yo lo percibo cuando está bajo, cuando está alto. Es un bastión. Es un bastión. El turismo, ahora bien, todas esas logras y conquistas, ese es resultado de todos los gobiernos, porque también tenemos que ser justos. O sea, ese es el resultado de un país que viene
marchando, marchando, avanzando, avanzando, y es la conquista en sus luces y sus sombras de todos los políticos. Yo Ha creo, sido un gran acierto del presidente Luis Abinader encender la locomotora de la continuidad de Estado en muchos de esos aspectos. no solamente un gran acierto, eso tienen que hacer todos los gobernantes. Todos los gobernantes tienen que entender que es de las pocas cosas que yo veo malo del discurso, un solo elemento. Las comparaciones. Un presidente no puede decir del 2000 tanto. No, las comparaciones no son buenas, porque las comparaciones siempre ponen a la gente a mirar al pasado. Y es verdad que estamos en un momento político, pero las comparaciones siempre de que hemos hecho tanto mejor que tal, eso es incorrecto. Y no fue una respuesta a esa estrategia muy lacerante, muy presente, muy punzante de un Lionel que ha querido construir el que el presidente Luis Abinader y su gobierno no saben gobernar, de que no tienen materialización, de que no tienen obra. ¿No sería acaso es una oportunidad de Estado donde el presidente, un presidente que va a la reelección, le quiso refrendar a Lionel cómo estaban con el PLD, con Danilo y con él, y cómo él va construyendo su respuesta ahora? ¿No sería una respuesta a eso? La respuesta siempre a eso no lo hacen los presidentes, lo hacen los resultados electorales. Wow. Los resultados electorales son lo que tú dices. O sea, si tú acabas de salir de un proceso y de ese proceso que acaba de salir, a pesar de la abstención electoral que hubo, tú sales con la mayor cantidad de votos, porque ¿cómo se construye una democracia? No es con palabras, es con votos. No es por frase, es por ir a votar, por el resultado obtenido en el torneo electoral. Ahí es que tú dices cuando un partido está en declive y cuando otro está en ascenso. Nos quedan 2 minutos, Marino, y quiero que me lo dediques, por favor, a tu valoración de Lionel. Un Lionel debilitado, un Lionel que se expone. ¿Cómo se levanta Lionel de un 4% apenas en este proceso? Un minutito, por favor. Eso tendríamos que hacer un programa, porque si hablo a media se pueden quedar las ideas cortas. Pero dame un adelanto. Sí te voy a decir algo. La oposición, no hablemos de nombre, tiene que reaprender. Cuando hablo reaprender o hacer un nuevo aprendizaje, es todo lo que se hizo en el pasado, ellos tienen que borrarlo y aprender cosas nuevas. Tienen que buscar gente que sintonía, cambiar el discurso, la manera de hacer campaña, tienen que revisarlo. Y sobre todo, hay una frase que yo siempre digo, hay una generación que no termina de nacer y otra que no termina de morir. Yo creo que ya Hipólito Mejía, el expresidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández, esa cúpula que fueron funcionarios en el pasado, tiene que darle paso a una generación buena que está ahí. Imitar el ejemplo de Felucho. Felucho se retiró. ¿Estás planteando una especie de eutanasia política a esa generación? Yo no hablo de eutanasia. No, lo digo yo. Para que ellos salgan tienen que salir. Es que el fenómeno Balaguer no se puede reproducir. Tenemos que tener liderazgo nuevo. Mira Obama cómo anda dando su conferencia, a pesar de que salió con un casi 80%. ¿Ese nuevo liderazgo lo representa el presidente Abinader? El nuevo liderazgo, sí, no vamos es el que lleva ahora mismo la lanza en la mano, pero ahí la tiene Omar Fernández, la tiene Juan Ariel, por ejemplo, Domínguez Brito, que pudo haber sido el candidato del PLD en este proceso. Él la tiene. Y así hay dentro de cada partido, perdóname porque no quiero dejar esta idea truncada. En cada partido hay muchos jóvenes
con deseo de salir, pero esos partidos tienen una tiranía de la imagen que tienen que dejarlo. Por eso es que los financiamientos de los partidos políticos tenemos nosotros que revisarlo. Muchas gracias, Marino Berigüete. Tenemos la mesa servida, el horno también en candela, 300 grados Celsius, brillante programa.